El pasado 4 de agosto ha fallecido Alfonso Pérez de la Borda. Le conocí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Compartimos alumnos y es un profesor por el que tengo una gran estima desde mis tiempos de estudiante. Su libro Salvar lo Real me pareció un libro estupendo. Luego, pues la vida nos llevó por sensibilidades filosóficas diferentes, pero debe reconocérsele pues su esfuerzo e interés por hacer del pensamiento filosófico cristiano un pensamiento sólido y serio. Descanse en paz. Llegamos al último tema de la lógica, la ciencia. La ciencia. Esta es la culminación. Aunque la palabra, en cuanto se dice, suscita normalmente en los oyentes la idea de la biología, la física, las matemáticas. Eso son ciencias, ¿no? Es difícil que a uno le venga a la mente como primer ejemplo de ciencia la filología eslava, ¿no? Difícilmente. Entre laboratorios, cachivaches, fórmulas. La ciencia en la mentalidad corriente actual es eso, la ciencia que yo llamaré positiva, como las que he mencionado: biología, matemáticas, física, química, mineralogía y sus variantes, ¿verdad? Y sus partes. Bueno, esto no es correcto y no lo es además desde la perspectiva del pensamiento aristotélico tomista. Pero el evaluar por qué esto es así, pues corresponderá al alumno una vez concluidas todas estas consideraciones. Este tema es largo, no puedo evitarlo, pero es que nos jugamos mucho en él, ¿de acuerdo? En el concepto de ciencia desemboca la lógica clásica. De hecho, hay muchos tratados de lógica aristotélico-tomista, aristotélico-escolástica, que define la lógica por su relación con la ciencia, ¿no? La lógica es el estudio de las operaciones de la razón para obtener la ciencia. Bueno, eso es quizás precipitado en alguna medida, aunque se puede entender que se pueda definir legítimamente la lógica por su máxima obra, que es la ciencia. ¿Para qué estudiamos lógica? ¿Para qué analizamos las operaciones mentales? Pues para realizarlas mejor y obtener con más garantías el producto más granado, más perfecto, más elevado de la mente humana, que es la ciencia. O sea que en el fondo el problema que nos planteamos al preguntarnos qué es la ciencia es no qué es la biología, qué es la física, qué es las matemáticas, que también, sino principalmente cuál es la forma más elevada, más rica, más completa, más sólida, más valiosa del pensamiento humano. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer el conocimiento humano? Eso le llamamos ciencia. Scientia en latín, episteme en griego. El griego tiene sus ambigüedades, como todo. De episteme ha derivado la palabra epistemología. Literalmente, pues, epistemología es teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia. No obstante, advierto que en algunos ámbitos del pensamiento, sobre todo del habla francesa, epistemología a veces se emplea como designación de la teoría del conocimiento en general, no la teoría de la ciencia en particular, de ese producto tan específico de la razón, sino del conocimiento en general. A mí me gusta más bien mantener epistemología en el ámbito de la ciencia, para la ciencia solamente.
Lo otro, prefiero llamarlo teoría del conocimiento o noseología. ¿De acuerdo? Bueno, hecha esta advertencia que es una pamplinilla, pues vamos ya a hincarle el diente a este asunto. La ciencia es el nombre de la forma superior de conocimiento que puede adquirir el ser humano. Y mostrarlo conviene hacerlo para que la palabra ciencia no tenga un significado puramente arbitrario. Hay que situarla entre otros tipos de conocimiento. Pues esto es lo que nos ofrece Aristóteles. Y voy a seguirle en este punto. Al principio de la metafísica, de la obra conocida con el título Metafísica, dedica justamente Aristóteles unos cuantos capítulos a explicar en qué consiste esa ciencia. Y para eso hace un mapa general de todo el conocimiento. Bien, pues este es el marco en el que podemos movernos para saber que la ciencia, episteme, es la forma superior de conocimiento humano. Dice en el capítulo 1 del libro 1 Aristóteles. Sugiero a quien esté viendo este vídeo que haga un paroncillo y se consiga ese texto que no es largo y lo lea. Bueno, pues dice Aristóteles, la forma más básica de conocimiento que encontramos es la pura sensación que se da en los animales. Los hombres no tenemos pura sensación, somos animales racionales, tenemos sentidos pero también inteligencia. La mera sensación, pues ahí están los bichos que no tienen más que esas capacidades. No obstante, hay bichos que son animales, que son más perfectos, que tienen un conocimiento mejor que el de la simple sensación, que son los animales que tienen, además de sensación, memoria, dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque con la memoria uno puede regular un poco mejor su conducta. E incluso si además tienen, como dice Aristóteles, oído, pueden aprender. Y aprender es una ventaja enorme porque sacas más rendimiento del conocimiento, ¿no? Así que el nivel básico de conocimiento es la mera sensación, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Imagínense, no sé, el animal más simple que pueda haber, un caracol, no sé si es lo más simple. No, no sé qué animal puede ser el más elemental, ¿no? Que tenga meramente tacto. Sería lo menos que puede haber en animal. Pues desde ahí tenemos hasta los animales superiores que son capaces de memorizar, de recordar y de aprender. ¿Sí? Pero por encima de eso, cabe que con la memoria acumule el viviente recuerdos y entonces se constituye la experiencia. La experiencia ya es propia de los seres racionales, porque la experiencia es acumulación de memorias. El experto es el que ha tratado mucho con algo, ¿no? Es un experto gemólogo, pues es que ha visto muchas piedras. Es un experto botánico, pues ha visto muchas plantas, etcétera. Queremos expertos cuando queremos que algo se haga bien en determinada materia porque conoce muy bien el paño. Conoce muy bien, pero solo hasta cierto punto. La experiencia aquí tiene un nombre, tiene un significado muy específico. Una experiencia no es simplemente el contacto sensible con las cosas, experiencia es esta acumulación de recuerdos. El experto trasciende la mera sensación fugaz y la mera acumulación de recuerdos, sino que saca frutos, saca rendimiento de los recuerdos. Por eso es mucho más conocimiento el de la experiencia que el de la sensación más memoria. Pero todavía cabe algo mejor, que es el arte. El arte ya es todavía más racional porque el arte es una superación de la experiencia en lo universal. Esto que acabo de decir resulta un poco difícil de entender quizás sobre la marcha, pero me explico. Bueno, primera observación. La palabra arte, traducción literal del latín ars,
equivale en griego a techne. Nosotros, al menos en español, distinguimos muy bien entre arte y técnica. Sin embargo, tanto en Grecia como en Roma hay un solo término para ambas cosas. Arte y técnica son techne en Grecia y son ars en Roma. ¿De acuerdo? Bueno, no nos peleemos por la palabra, arte o técnica, como se quiera. ¿En qué supera el arte o la técnica a la experiencia? En que mientras el experto solo acumula conocimientos particulares, y aún así eso es muy valioso, por supuesto, pero el artista o el técnico ha captado lo universal, tiene nociones universales. La relación entre el artista o técnico y el experto sería el equivalente, digámoslo así, al ingeniero y al técnico que está arreglando los coches, ¿no? O entre el arquitecto y el albañil, ¿no? El albañil tiene experiencia porque ha puesto muchos ladrillos, pero el que sabe cómo se ordenan los ladrillos para hacer una casa es el arquitecto. Quizás el arquitecto no sabe poner ladrillos, pero tiene un conocimiento mucho más superior porque dirige al albañil que el que tiene el propio albañil. ¿Y por qué el arte del arquitecto, aun no siendo capaz de poner ladrillos, es mejor que la experiencia? Precisamente por eso, porque el arte dirige al experto, ¿no? Y es un conocimiento universal, está más desligado de la realidad concreta, pero es capaz de dirigir. Y sabe el por qué, mientras que el experto sabe que las cosas son así, el artista o técnico sabe por qué las cosas son así, ¿no? Esta diferencia es sumamente interesante, pero no me puedo entretener mucho más en ella. Sí que nos permite distinguir entonces un cuarto nivel de conocimiento. Sensación es lo básico, sensación más memoria el segundo, el experto es el tercero, el cuarto escalón es el arte. Y aún así, cabe todavía un conocimiento superior. ¿Cuál es? El que Aristóteles llama episteme, ciencia. Llegamos al nivel que nos interesaba. La ciencia es la cúspide de la pirámide. ¿Y qué diferencia la ciencia del arte? Que es conocimiento de lo que no es necesario para la práctica. O sea, la ciencia se diferencia del arte o la técnica en que es un conocimiento que se busca por sí mismo y que indaga, por tanto, las causas en el fondo de las cosas. No para hacerlas, sino simplemente para conocerlas. Pues esto es la ciencia. Y la cúspide de la ciencia, dentro de la propia ciencia, es lo que llamamos sabiduría. Pues este es nuestro objetivo, describir en qué consiste este modo de conocimiento que es la cima de la pirámide del saber. Si decimos que la ciencia es conocimiento cierto por causas, adquirido por demostración, parece que decimos mucho y en realidad decimos muy poco. Que sea un conocimiento cierto, parece que es exigible a cualquier conocimiento medio decente, ¿no? Lo que no es cierto es dudoso, es incierto, es opinativo. Y hombre, ciencia, ni siquiera un conocimiento inferior a ciencia admitiríamos tampoco que no fuera cierto, ¿no? Así que esa caracterización es muy lata, muy amplia, muy... Pero esa certeza procede de alguna fuente. El conocimiento científico es conocimiento cierto, pero de los porqués. Precisamente los porqués son los que dan certeza a la ciencia. Cuando yo sé por qué este edificio permanece en pie, porque los cimientos tienen tal o cuales características, por ejemplo,
yo tengo un conocimiento sólido, valga la expresión, del edificio. Sé que se mantiene en pie por los cimientos. No sé simplemente que se mantiene en pie, ¿verdad? De todas maneras, esto que aparece tan sencillo a primera vista, luego en la práctica de la existencia misma del ser humano, pues tiene su aquel, porque no siempre el conocimiento cierto causal, pues es todo lo que uno quisiera. Por ejemplo, en el conocimiento de la historia. ¿Por qué Napoleón invadió España? Pues justamente ese es un tema de investigación histórica, y yo imagino que tendrá sus explicaciones en los libros de los historiadores. Pero me reconocerá cualquiera, salvo que sea un redomado conductista o un redomado marxista, pues que las razones que explican la invasión napoleónica de España son razones no necesarias, sino contingentes o meramente posibles, ¿no? Napoleón sopesaría pros y contras y decidiría una cosa u otra, pero no porque eso fuera necesario. Y cabe un conocimiento cierto por causas necesarias y por causas contingentes. Esta distinción es importante porque nos permite distinguir ciencias en sentido estricto, las que conocen con certeza porque conocen las causas infalibles necesarias, y un conocimiento que es también cierto y es por causas, pero es por causas que no son necesarias, que son contingentes. Por ejemplo, en la historia. Vamos a decir que la ciencia histórica no es ciencia, ¿no? Es ciencia en un sentido, pues no perfecto, no estricto. Y aún así también podemos hacer otra precisión. La ciencia en sentido estricto, es decir, conocimiento cierto por causas necesarias o infalibles, ese conocimiento se puede tener de dos maneras. Hay una que es propia del ser humano en este puñetero mundo, que es por demostración. Y hay otra forma que es propia de Dios y de los ángeles, que es por intuición. Dios no razona, Dios conoce inmediatamente todo lo que tiene que conocer, ¿no? Y los ángeles, aunque no son absolutamente perfectos, son criaturas espirituales, conocen sin razonar y también de manera intuitiva. Bueno, pues el caso del hombre es distinto. Nosotros, que estamos ligados en nuestro conocimiento a lo sensible, pues progresamos en el conocer por demostración, asunto al que hemos dedicado la sesión anterior. Así que ciencia en sentido humano es conocimiento cierto por causas adquirido por demostración, como afirma Aristóteles. ¿De acuerdo? Conocimiento cierto por causas adquirido por demostración. Hagamos una precisión. La ciencia no está en el aire. No, pero tampoco están los libros en sentido estricto, porque lo que hay en un libro son garabatos, son rastros puramente materiales, ¿no? Podríamos decir que la ciencia tiene su realidad en los sujetos que conocen la ciencia. Por eso se distingue la ciencia como acto y como hábito. El acto de conocer científicamente, de razonar científicamente, es una cosa. Yo estoy ahora mismo haciendo la demostración del teorema de Pitágoras, por ejemplo, o el hábito científico. Cuando decimos este señor es un químico o este señor es un matemático, no estamos diciendo que a todas horas esté dedicándose a ese razonamiento, sino que tiene el hábito de las correspondientes ciencias, ¿verdad? Bien, esto sería la ciencia en sus sujetos. Podríamos decir la ciencia subjetiva. Pero su contenido es lo que propiamente llamamos ciencia. ¿Y dónde está? Pues es un constructo lógico. Cada ciencia es un conjunto de definiciones, divisiones, razonamientos
sobre una determinada materia. Eso es una construcción lógica y por tanto su sede es la mente, ya lo acabo de decir, pero en sí misma es este constructo lógico que se encuentra en la mente o significativamente en sus signos en los libros y similares. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ciencia, hablamos de la ciencia, salvo que uno precise en el sentido del artefacto lógico, el constructo lógico, la construcción mental que se refiere a un ámbito del conocimiento. ¿De acuerdo? Ciencia, conocimiento cierto por causas, adquirido por demostración. Entramos en mares más procelosos cuando nos dedicamos ahora a estudiar la clasificación de las ciencias. Sobre esto las discusiones son enormes e infinitas y hay una variedad que hasta acaba irritando, ¿no? de tantas posibilidades que hay. Aunque me voy a centrar en las divisiones que hacen los escolásticos, pues no estará además el mencionar algunas clasificaciones de otro tipo. En particular fue famosa una clasificación que hizo Ampère, el famoso electricista francés. A él debemos lo de los amperios. En 1834, que distingue las ciencias del cosmos y las ciencias del pensamiento, ¿no? Ciencias cosmológicas y ciencias no lógicas. Eso se ha traducido en la versión de Dilthey, el historicista de finales del siglo XIX, la distinción entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, que ha tenido mucho éxito, o de otros autores neocantianos, ciencias culturales, ciencias naturales, que seguimos heredando y seguimos empleando, ¿no? La división entre letras y ciencias, pues no deja de traducir en buena medida esta impresión. Es una clasificación muy general. En el caso de Ampère, su clasificación en 128 creo que eran ciencias, pues es sumamente detallada también, digámoslo con franqueza, francamente a veces un poco disparatada o imaginativa, pero bueno, pues ahí está, y tiene el peso de la autoridad de este señor, ¿no? Hay clasificaciones que se hacen por razones de enseñanza. Cuando los medievales distinguen el trivium y el quadrivium, lo hacían por razones de enseñanza, no por razones estrictamente sistemáticas, ¿no? También hay clasificaciones biblioteconómicas, ¿no? Que son muy, muy célebres, pues quizás en la actualidad la más conocida es la CDU, la clasificación decimal universal de Dewey, el célebre, para nuestra desgracia, pragmatista norteamericano, padres de las instituciones políticas contemporáneas, la UNESCO y estas cosas. Bueno, pues la clasificación decimal universal de Dewey también es una clasificación de las ciencias como tantas otras. Pero estas son clasificaciones más pragmáticas, ¿verdad? Y más por la utilidad. En el mundo escolástico, este asunto es, desde luego, complejo y también no demasiado pacífico. Reconozcamos que también hay discusiones entre los escolásticos de todos los tiempos. Bueno, una división escolástica archiconocida, heredada de Aristóteles, en la distinción entre ciencias estrictas y ciencias menos estrictas. Las ciencias estrictas son las ciencias especulativas y las ciencias menos estrictas son las ciencias prácticas, entre las que se incluyen el arte y las técnicas y la prudencia moral. Porque son saberes, pero donde se realiza la idea de saber, de ciencia, en su sentido más pleno,
conocimiento cierto por causas adquirido por demostraciones en la ciencia especulativa o teórica, a despecho de nuestras pretensiones pragmáticas contemporáneas tan abundantes, ¿no? Hay otra distinción de tipos de ciencias. No olvidemos que las clasificaciones de las cosas se pueden hacer con criterios distintos, lo cual no quiere decir que una sea errónea y otra verdadera, sino que caben múltiples clasificaciones, como puedo ordenar mis calcetines en el cajón de mi armario, con muchos criterios distintos, por colores, por longitud, por grosor, por tipo de fibra, y todas estas clasificaciones son admisibles perfectamente, ¿no? Bueno, pues en otro sentido cabe dividir la ciencia según su perfección en ciencia propter quid y ciencia quia. Estas expresiones ya las conocemos. Las he tenido que usar en la sesión anterior cuando distinguimos entre demostraciones propter quid y demostraciones quia, o demostraciones estrictas y por la esencia, y demostraciones meramente existenciales o factuales, demostraciones quia. Pues también hay ciencias por demostración estricta, por principios, y ciencias de hechos, ciencias quia. ¿Cuáles son más perfectas? Las que dan razón de las cosas. Conocimiento cierto por causas. No basta con decir el qué. El conocimiento es mejor cuando además sabemos el por qué. Esto lo hemos visto hace un ratito cuando hablábamos de la división de los saberes según Aristóteles en la metafísica, ¿verdad? Bien, pues estas son unas divisiones colaterales que nos llevan ahora a considerar la gran clasificación esencial de la ciencia entre los escolásticos. Bien, este es el plato fuerte de esta sesión. Es la división de las ciencias según la filosofía aristotélico-tomista, que se diferencia nítidamente de cualquier otra clasificación que podamos considerar. A mi juicio es más verdadera, más nuclear, más auténtica, pero bueno, esto es asunto que habrá que verificar por parte de quien esté escuchando esto. La división fundamental de la ciencia para el aristotelismo tomista se funda en la teoría de los grados de abstracción. Declararé que manejo como fuente fundamental de este tema la doctrina del padre Ramírez, el gran escolástico español fallecido en los años 70, si no recuerdo mal. Bueno, con algunas gotas de García López y cierto apoyo de Gret, aunque entre las posiciones, por ejemplo, de Gret y de Ramírez, pues creo que hay diferencias, y no pequeñas. Como siempre aquí, todo el mundo discute. Quien piense que la escolástica es algo pacífico se equivoca. Bueno, las raíces están en Cayetano y Juan de Santo Tomás y en última instancia en Santo Tomás y Aristóteles, claro está. Pero que conste que esta doctrina que voy a explicar se ciñe principalmente a las posiciones de estos personajes. La teoría de los grados de abstracción. ¿En qué consiste este invento? La palabra abstracción hoy pone muy nervioso al personal. Desde que ciertas filosofías muy existenciales, muy subjetivistas, pues han comenzado a quitarle prestigio al pensamiento, pues eso de abstraer, pues parece mala cosa, ¿no? Quien abstrae separa y por tanto deja parte fuera, parte dentro, no entra en el fondo auténtico y completo de las cosas. Bueno,
Quien piense esto cuando oye la palabra abstracción en un contexto escolástico, pues no se hace cargo realmente de lo que está sucediendo. Abstraer es, en efecto, separar, pero un separar que puede permitirnos rebuscar en el fondo. Rebuscar en el fondo. Si abstraigo, busco lo nuclear, lo verdaderamente decisivo. No pretendo dejar de lado lo fundamental, sino precisamente lo que no es fundamental, lo que es accesorio, lo que es prescindible. Yo diría que esto es el punto de partida de la teoría escolástica de la abstracción, en mi interpretación personal, faltaría más. Si la palabra abstracción y encima abstracción formal, que ya es un constructo que a uno le hace entrar en ciertas vacilaciones y crisis, porque la palabra formal pues siempre es problemática, pues vamos a traducirlo a un lenguaje distinto, que quizás resulte más comprensible, ¿no? En vez de grados de abstracción vamos a decir perspectivas, enfoques. Cada grado de abstracción formal, naturalmente no voy a entrar en detalle de la teoría de la abstracción escolástica, ni mucho menos. Cada grado de abstracción es un punto de vista, una perspectiva, un ángulo, un modo de ver la realidad, un enfoque. Vamos a emplear la palabra enfoque. Yo puedo enfocar una figura que tengo delante de mí, por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Puedo enfocarla por su constitución material, de que está hecha, por las finura o no de su superficie, por su color, por su volumen, yo qué sé. Puedo fijarme en algún detalle y luego fijarme en su totalidad, claro que sí. No deja de ser eso, un punto de vista, una perspectiva, un foco, un enfoque sobre esa cosa. Bien, pues he aquí que los escolásticos distinguen tres modos de enfocar la realidad. Tres grados de abstracción formal, que se caracterizan curiosamente porque uno se distingue del otro en que gana o pierde materialidad. Este es otro concepto que para la filosofía aristotélico-tomista es fundamental, materia. Ya tendremos ocasión de hablar de ello. ¿Qué es materia? Esto palpable, inmediato, sí. Pues también es material lo cuantitativo, porque un círculo también es material, ¿no? Si no es material, no puede ser círculo espacial. Tres enfoques, tres puntos de vista, jerárquicos en el sentido de que de unos a otros hay mayor o menor inmaterialidad. El primer grado, el más básico, en el sentido de más material, es el enfoque a la materia sensible. Sí, yo considero la realidad desde la perspectiva de sus rasgos sensibles, color, sabor, sonido, dureza, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Como hemos quedado que la ciencia puede ser proterquid, la fenomenal, y quia, la menos fenomenal, pues entonces aquí tenemos la ciencia del ente móvil, que a su vez tiene dos niveles entre los cuales la transición tampoco es que sea una frontera lineal, sino una zona porosa. Luego hablaremos un poquito de este asunto, de la diferencia entre un saber propter quid filosófico, filosofía de la naturaleza, psicología y ética, y un saber empírico
constituido por las ciencias positivas, esas ciencias que pretenden monopolizar hoy en nombre de ciencia, ¿no? Física, química, matemáticas, mineralogía, zoología, biología, etcétera, ¿no? Bien, no nos entretengamos ahora en esta división, este posible conflicto. Simplemente, digamos, cabe un enfoque de la realidad, de lo que tenemos ante nosotros, que se fije en que es sensible. Lo único que se deja de lado es la individualidad. Y vamos a esos rasgos comunes, eso, tiene color, que tiene volumen, que tiene una posición, que tiene una temporalidad, etcétera, etcétera. Estas son las ciencias del ente móvil, lo que globalmente los escolásticos llamamos física. Por mucho que pueda molestar, lo siento, a los físicos científicos, que no tienen en propiedad esta denominación tan antigua. Cabe abstraer más de la materia, cabe un enfoque sobre la realidad que deje de lado algunos rasgos sensibles y se quede solamente con la cantidad. Solamente con la cantidad. Los escolásticos le llaman materia inteligible. Y entonces se tienen las matemáticas. Es curioso, ¿verdad?, que en este cuadro de los géneros, de los grandes grupos de ciencias, la escolástica le dé un apartamento, un edificio entero a las matemáticas. Pero bueno, pues esto es un hecho innegable. Las matemáticas, las ciencias matemáticas, juegan a indagar en la cantidad. La división clásica es entre aritmética y geometría. Habría mucho más que decir, pero no compensa tampoco en este momento. Hay matemáticas de una cantidad que no es real, la que llamaban en algunos escolásticos matemática trascendental. Claro, por ejemplo, no sé, los matemáticos en geometría hablan de espacios de más de 3 dimensiones, cuando las dimensiones físicas que nosotros experimentamos son 3, ¿verdad? Pues esa matemática trasciende lo real, pero sigue siendo una matemática de la cantidad. Vale. En el mundo de las matemáticas, que luego incluso es utilizado por las ciencias físicas positivas como un lenguaje para ellas, como decía Newton, ¿no? Y cabe una ciencia físico-matemática, cuya naturaleza pues habría que discutir, pero se mueve entre estos dos planos, el de la materia sensible y la materia inteligible, entre todos los rasgos comunes de lo sensible o quedarnos enfocando únicamente en la cantidad. Bien, y cabe un tercer grado de abstracción formal, en el que se abandona por completo la perspectiva de lo material, donde se sitúa uno en la perspectiva de la pura inmaterialidad. Pero, oiga, ¿dónde está esa inmaterialidad? Yo lo que veo son cosas materiales ante mí, el mundo que me rodea, la silla en la que me siento, la mesa que tengo delante, el ordenador, etcétera, etcétera. ¿Dónde está esa inmaterialidad? ¿No es una especie de huida de la realidad? No, precisamente la realidad es inmaterialidad. Esta es una de las tesis más divertidas y recontra sorprendentes de la escolástica. Ser real se identifica con inmaterialidad. Tócate las narices. Bueno, bien, pues esto es lo que hay. Habrá ocasión de hablar del asunto. En este último plano, en las ciencias del ente, donde se prescinde de la materia, no es que se niegue la materia, se prescinde de la materia, entra todo ente, sea material o sea inmaterial, se sitúan 3 ciencias. La lógica, que desde la universalidad de lo material, perdón, de lo mental, la metafísica de la universalidad de lo real existente y la teología de la fe. Sitúan ahí también los escolásticos, que es conocimiento de
lo que Dios manifiesta de sí mismo, conocimiento a partir de Dios mismo. Estos tres saberes, de naturaleza muy distinta, sin embargo, comparten el estar integrados en el tercer grado de abstracción formal, en ese enfoque de la inmaterialidad, de estar superando lo que inmediatamente tenemos ante los sentidos, superando nuestros sentidos y al mismo tiempo siendo real. Pues esta es la clasificación de la ciencia de los escolásticos. Y cualquiera que reflexione sobre este cuadro puede advertir que aquí hay muchos puntos que exigen aclaraciones. Pues esto son materia para ulteriores progresos en el estudio de la lógica de la ciencia o epistemología. Bueno, pues lo sustancial yo creo que ya está liquidado. La clasificación escolástica de las ciencias, con su intersección con la teoría de la abstracción. No olvidemos, abstracción, enfoque. Tres modos de enfocar la realidad. Ninguno falso, ninguno rechazable, sino según. Según. Bien, pues creo oportuno añadir dos aclaraciones. Una, por así decirlo, por encima y otra por debajo de la ciencia. Conocimiento cierto por causas adquirido por demostración. En estos duros tiempos en que vivimos, en que parece que casi todo se hunde en nuestra cultura occidental, hay dos desenfoques, dos pretendidas superaciones de la ciencia tal como se entiende en Aristóteles y Santo Tomás, en la escolástica, que merecen algún comentario antes de terminar, y aunque alarguemos un poco esta sesión. Digo por encima y por debajo. Por encima, una especie de insuficiencia de la ciencia, y por debajo, una especie de rebelión y monopolio y tiranía de la ciencia positiva. Comencemos por esta última, ¿no? Una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. Cientificismo es como una inflamación, ¿no? Una cosa es ser científico y otra cosa es ser cientificista. Cientificista es el que considera que ser científico positivo es el colmo de los colmos, lo mejor que uno puede hacer en esta vida, sin advertir, o negando incluso, que por encima del saber positivo pues hay otros saberes auténticos y rigurosos. Ciencia como conocimiento cierto por causas que yo por demostración. O sea que lo que el cientificismo acaba machacando una vez más es la filosofía y en particular la metafísica. Y por supuesto la teología de la fe. Nos hemos acostumbrado, decía al principio del tema, a que ciencia significa física, biología, matemáticas. Y hemos perdido perspectiva. ¿Qué entendemos por ciencia positiva? A la que de ninguna manera pretendo rechazar, porque entre otras cosas sería completamente inútil. Los beneficios de la ciencia positiva nos resultan tan obvios que hasta nos emborrachamos de ellos, ¿no? Parece que la ciencia positiva, en general, aprovecha dos cosas. Una observación muy rigurosa y segundo, en la medida de lo posible, la matematización. No es que toda ciencia sea así, sino que
pretende ser así. Diría yo, la sociología no tiene una matematización completa y absoluta. Lo sumo usa la estadística, pero no está matematizada. Ni siquiera la biología está matematizada. La física y la química sí que están bastante matematizadas. Y también es verdad que la física y la química, y en esto, de acuerdo con la biología y otros, mineralogía, etcétera, las ciencias naturales, ahí sí que hay una observación que cada vez es más controlada, más rigurosa, etcétera, ¿no? Ciencia positiva, traducimos, significa observación rigurosa y matematización en lo posible. Bien, ¿y qué tiene de malo eso? Nada, solo que es un saber en cuanto saber limitado. Hemos quedado que las ciencias positivas en general, sin entrar en más detalles, suelen ser ciencias cuya, ciencias de mostrar hechos, pero no mostrar fundamentos. ¿Cuál es el fundamento último de la tabla periódica de los elementos de la química? Pues no conozco completamente ese mundo, pero me da que ese asunto no suele ser atendido por los químicos, ¿no? El fundamento último es cosa de la filosofía, mientras que los fundamentos próximos suelen quedar en manos de la ciencia positiva. Antaño quiere decir hace siglos, en la antigüedad y la Edad Media, ciencia positiva y filosofía suelen ir de las manos. Se han separado a partir de Galileo, cuando Galileo ha reivindicado como lenguaje fundamental de la ciencia natural la matemática, ¿no? Y ahí ha habido una ruptura que además se ha incrementado con adherencias externas a la propia ciencia, como un sentido antimetafísico, antiescolástico, anticristiano también, a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Se entiende en este marco que el cientificismo moderno, esa pretensión de que la ciencia positiva es la ciencia máxima, nos haya emborrachado. Decía Bertrand Russell, la vida moderna está fundada en la ciencia por dos conceptos. Primero, porque todos dependemos de los inventos y descubrimientos científicos para nuestro pan cotidiano, nuestras comodidades y nuestras diversiones. Esto no sucedía en efecto ni en la Edad Media ni en la Antigüedad. Segundo, porque algunos hábitos mentales, y esto me preocupa más, unidos a una visión científica, se han extendido durante los últimos 3 siglos desde los hombres de genio a grandes sectores del pueblo. El prestigio de la ciencia, por muchas críticas que se le haga, es innegable, pero eso no es el saber superior. Lo que pasa es que el cientificismo, es decir, la ciencia es el saber supremo, lo que ha hecho es contraer la filosofía, casi destruirla, y hacer de la ciencia en efecto el saber máximo, con las consecuencias que ello tiene, que es el dejar al ser humano en manos de tecnócratas sin moral ninguna, sin principios y sin sentido. Esto por lo que respecta a la superación de la ciencia por abajo, es decir, por el cientificismo. Hay también intentos de aparcar la ciencia por arriba, por así decirlo, por superación. Por ejemplo, entre algunos filósofos de corte existencialista. Aquí tenemos un texto de Unamuno que me parece muy significativo. Léase despacio, párese el vídeo y lo comentamos. El comentario es, claro, para Unamuno la ciencia deja fuera la subjetividad. Y como la subjetividad es la subjetividad, es decir, yo, pues eso es más importante que cualquier objetividad. Y entonces, pues la ciencia positiva es incapaz de abordar la subjetividad. Eso es falso. Es verdad que hay mucho autor en defensa de esta posición.
Unamuno bebe de Kierkegaard. Otro autor parecido es Schopenhauer. En fin, hay algunos autores idealistas, existencialistas, ¿no? La objetividad es científica, fría, inhumana, impersonal, mientras la subjetividad es calurosa, cálida, amable, interior, plena. Vaya estupidez. La subjetividad es también objeto de ciencia. Y si no es objeto de ciencia, la subjetividad es una locura. Porque si de la subjetividad no podemos tener un conocimiento científico, es decir, conocimiento cierto por causa, adquirido por demostración, ¿qué es lo que decimos de la subjetividad? Cualquier ocurrencia, cualquier opinión. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero pues tiene mucho prestigio esta posición, ¿no? Por encima de la ciencia, que es fría, impersonal, tal, pues está la subjetividad. Bien, pues esto me parece que es un sinsentido. Y hay otro problema también de superación por arriba, que es la superación por un fideísmo, por un poner la fe de una manera desmedida por encima de la razón. Pero lo comentamos enseguida. Para la segunda cuestión, para la superación de la ciencia por la fe, quiero presentar un texto de Sir John Henry Newman, que he encontrado en un libro de John Senior, y que no he podido contrastar del todo, pero me da la impresión de que es literal. De Gramática del Asentimiento de Newman. Santo al que tengo gran afecto, que conste. Me parecen estupendas sus homilías, me parece estupendo un Vía Crucis que leí, maravilloso. Aquí yo lo siento, pero no estoy de acuerdo. Muchos hombres vivirán y morirán por un dogma. Ningún hombre será mártir por una conclusión. No, 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 no. Hay muchos hombres que viven y mueren por dogmas, es verdad. Pero muchos dogmas son conclusiones. E incluso hay conclusiones que llevan a algunos a morir. Por ejemplo, Sócrates. No estoy de acuerdo. Lo siento, San John Henry Newman. No. Esa oposición entre dogma y conclusión, entre dogma, fe y razonamiento, razón, no me parece correcta. No me parece correcta. Es verdad, y todo el texto anterior que se puede ver da la impresión de que va en esa dirección. Uno puede creer por las razones más variopintas que se quiera, pero razones hay. Razones. Es verdad que la fe no es una demostración, y por tanto no es una conclusión de un silogismo. ¿De acuerdo? Ningún dogma es demostrable. ¿De acuerdo? Pero las conclusiones también son dogmas. En el Concilio de Éfeso, el dogma más importante que entonces se definió fue el de la maternidad divina de María, de nuestra Santa Madre. Es una conclusión que Nuestra Señora es Madre de Dios, no está literalmente en ningún lado. Lo concluimos porque es Madre de nuestro Señor Jesucristo. Si es Madre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero, entonces Nuestra Señora es Madre de Dios. Morimos por una conclusión, que es un dogma. No pongamos
no pongamos la razón a la fe. Es verdad que uno, para salvarse, se puede agarrar a lo que sea, incluso la sin razón. Pero no se puede negar la razón. Un cristiano no puede negar la razón. No puede negar los argumentos, no puede negar las conclusiones. Es verdad que los argumentos no llevan a concluir en la fe, pero aproximan, ¿eh? La apologética de toda la vida ofrece razones para creer. Razones para creer. Si la fe fuera un absurdo, entonces sí que sería inmoral creer. Precisamente porque la fe es razonable, aparece a continuación el dar el paso. Pues cree entonces. Cree entonces. No. El argumento, el pensamiento, la razón, no son algo enfrentado al dogma, a la fe. Han sido también creados por Dios. Son buenos. Han sido queridos por Dios en el hombre. Son nuestro instrumento para vivir. Y por tanto, si son instrumentos para vivir, son instrumentos también para llegar al cielo. Fides querens intellectum. La fe busca saber. La fe es la promesa de un saber. No podemos apagar el saber en nombre de la fe. Eso es una monstruosidad. Lo puedo admitir en un protestante. No lo puedo admitir en un católico.